¿Estás planeando tu próximo viaje y quieres ahorrar dinero en tus vuelos? Entonces este video es para ti. En este video te presentamos 9 maneras súper efectivas para conseguir vuelos baratos y hacer que tu presupuesto de viaje rinda más. Aquí te daremos consejos prácticos y fáciles de seguir para que puedas aplicarlos y de verdad ahorres dinero en tus vuelos. No te pierdas ninguna porque te aseguro que cada una de ellas es súper valiosa y te ayudarán a conseguir vuelos súper baratos. Así que, si quieres aprender cómo encontrar vuelos económicos sin sacrificar la calidad o comodidad de tu viaje, quédate con nosotros y descubre cómo hacerlo. Comencemos. El primer consejo de la lista es que reserves con anticipación. Reservar con anticipación es una de las formas más efectivas para conseguir vuelos baratos. Las aerolíneas suelen ofrecer descuentos a los pasajeros que reservan con tiempo, ya que esto les permite planificar y administrar mejor sus vuelos. Por lo general, te recomiendo que reserves tus vuelos con al menos 6 a 8 semanas de anticipación, pero si tienes planes de viaje fijos, intenta reservar lo antes posible. Al hacerlo, podrás evitar precios más altos que se pueden presentar cuando se reservan con menos tiempo de anticipación. Además, al reservar con anticipación, tendrás más opciones de horarios y asientos disponibles. Es importante destacar que en algunos casos, las aerolíneas también pueden ofrecer descuentos a aquellos que reservan sus vuelos con demasiada anticipación. Por lo tanto, investiga un poco para conocer la mejor opción para tu caso en particular. El segundo consejo es: sé flexible con las fechas. Si tienes la flexibilidad de viajar en diferentes fechas, buscar opciones más económicas en diferentes días o incluso en diferentes meses puede ayudarte a conseguir vuelos más baratos. A menudo los precios de los vuelos varían según la demanda, y es posible que puedas encontrar precios más económicos si vuelas en días menos populares o en temporada baja. Para encontrar opciones más económicas, usa sitios de comparación de precios de vuelos y selecciona fechas flexibles, en lugar de fechas específicas de viaje. De esta manera, podrás ver los precios de los vuelos en diferentes días y meses para el mismo destino. Además, considera ser flexible con respecto al destino final de tu vuelo. En algunos casos, puede ser más económico volar a una ciudad cercana y luego tomar un tren o un autobús al destino final al que vas a viajar. Ahora vamos con nuestro tercer consejo, que es: utiliza sitios web de comparación de precios. Los sitios web de comparación de precios son una excelente manera de encontrar el mejor precio para tu vuelo. Estos sitios web te permiten comparar los precios de diferentes aerolíneas para un mismo destino, lo que te permite ahorrar tiempo y esfuerzo al buscar la mejor oferta. Algunos de estos sitios web incluso te permiten establecer ofertas de precios para que puedas recibir notificaciones cuando los precios de los vuelos bajen. Además, algunos de estos sitios web también ofrecen paquetes de vuelo y hotel a precios más económicos. Para obtener el mejor precio posible, asegúrate de comparar los precios en varios sitios de comparación de precios, así como en los sitios web de las propias aerolíneas. Nuestro siguiente consejo es: suscríbete a boletines de ofertas. Suscribirse a boletines de ofertas de aerolíneas y sitios web de viajes es una excelente manera de recibir notificaciones sobre promociones exclusivas y ofertas de vuelos económicos. Las aerolíneas y los sitios web de viajes a menudo ofrecen descuentos y promociones exclusivas a sus suscriptores de correo electrónico, por lo que estar en su lista de correo te permitirá ser el primero en enterarte de estas ofertas. Para maximizar tus posibilidades de conseguir una buena oferta, suscríbete a las listas de correo electrónico de varias aerolíneas y sitios web de viajes. Además, asegúrate de revisar tus correos electrónicos regularmente para no perderte ninguna oferta importante. Vamos con el siguiente consejo, que es: considera aeropuertos alternativos. Considerar aeropuertos alternativos es otra estrategia efectiva para conseguir vuelos más baratos. A veces volar desde aeropuertos cercanos puede ser más económico que volar desde el aeropuerto principal de tu ciudad. Investiga diferentes opciones de aeropuertos cercanos y compara los precios para encontrar la mejor opción. Ten en cuenta
que al volar desde un aeropuerto alternativo es posible que tengas que hacer una conexión adicional o viajar un poco más para llegar a tu destino final. Sin embargo, si estás dispuesto a tomar estas medidas adicionales, podrás ahorrar dinero en tu vuelo. Algunos sitios web de comparación de precios también te permiten buscar vuelos desde aeropuertos cercanos, por lo que asegúrate de usar estas herramientas para encontrar la mejor oferta. En nuestro siguiente consejo, te recomendamos que viajes en temporada baja. Viajar en temporada baja puede ser una gran opción para ahorrar dinero en los vuelos, ya que los precios suelen ser más bajos debido a la menor demanda de viajeros. La temporada baja varía según el destino, pero en general se refiere a los meses que están fuera de las vacaciones escolares, fuera de los fines de semana largos y fuera de los festivos importantes. Al viajar en temporada baja, también tendrás la ventaja de encontrar mejores precios en alojamiento, transporte y actividades en tu destino, ya que los precios de estos servicios también pueden disminuir fuera de las temporadas de mayor demanda. Además, viajar en temporada baja puede ser una excelente opción si deseas evitar las multitudes y las largas filas en los lugares turísticos importantes, lo que te permitirá disfrutar de una experiencia de viaje más tranquila y relajada. También te recomiendo que compres tus boletos en días específicos. Comprar boletos en días específicos puede ser otra forma de conseguir vuelos más baratos. Muchas aerolíneas ofrecen ofertas especiales y promociones durante días específicos de la semana, como los martes y los miércoles. Así que intenta reservar tus vuelos en esos días para aprovechar estas ofertas y ahorrar dinero en tus boletos. Además, algunos expertos en viajes también sugieren que los precios de los vuelos pueden ser más bajos los martes, miércoles y sábados, mientras que los precios suelen ser más altos los viernes y domingos. Por lo tanto, si tienes cierta flexibilidad en tus fechas de viaje, intenta reservar tus vuelos en los días más económicos. Recuerda también que los precios de los vuelos pueden cambiar rápidamente y que las ofertas pueden agotarse en cuestión de minutos, por lo que es importante estar atento y realizar tu búsqueda y reserva lo antes posible. También te recomiendo que uses programas de lealtad. Unirse a programas de lealtad de aerolíneas puede ser una gran opción si viajas con frecuencia. Estos programas te permiten acumular millas o puntos cada vez que vuelas con una aerolínea específica, y luego puedes canjearlos por descuentos en futuros vuelos o incluso por vuelos gratis. Además, algunos programas de lealtad también ofrecen beneficios adicionales como el acceso a salones VIP en los aeropuertos, embarque prioritario y mejoras de asientos gratuitas o a precios reducidos. Si planeas viajar con frecuencia con una aerolínea en particular, considera unirte a su programa de lealtad para aprovechar estos beneficios y acumular millas. También puedes considerar tarjetas de crédito de aerolíneas que ofrecen millas adicionales por tus compras y pueden ayudarte a acumular millas más rápido. Importante, siempre recuerda revisar las políticas y términos de los programas de lealtad para asegurarte de que se ajusten a tus necesidades y expectativas antes de unirte. Y finalmente, nuestro último consejo es: busca ofertas de último minuto. Si tienes la flexibilidad de viajar a último momento, buscar ofertas de último minuto puede ser una buena opción para conseguir vuelos más baratos. Las aerolíneas y sitios web de viajes a menudo ofrecen descuentos en vuelos que no se han vendido y que están próximos a la fecha de salida. Para encontrar estas ofertas, busca en sitios web de viajes que se especializan en ofertas de último minuto. También puedes intentar llamar directamente a la aerolínea para preguntar por ofertas de último minuto en sus vuelos. Es importante tener en cuenta que viajar a último momento puede requerir cierta flexibilidad en tus planes de viaje, como ser capaz de tomar un vuelo en días específicos o estar dispuesto a hacer escalas en el camino. Y así concluye nuestro video sobre las 9 maneras más efectivas para conseguir vuelos baratos. Esperamos que te haya gustado y te haya sido útil para planificar tu próximo viaje. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos y familiares.
Además, también déjanos un comentario y cuéntanos cuál fue la que te parece más útil y si ya has aplicado alguna de ellas o si tienes alguna otra que quieras agregar a la lista. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para que puedas recibir más contenido e información útiles para tus viajes. Y también activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Por ahora nos despedimos y nos vemos en el próximo video.